Les damos nuevamente la más cordial bienvenida a este canal 41 y más, gente de tu generación, un espacio plural, incluyente, diverso, y una vez más pues tenemos la grata compañía de Alonso Hernández, historiador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con toda una larga trayectoria evidentemente en la lucha de los derechos de la diversidad sexual. Y entonces, bueno, pues entrábamos por ahí a un tema interesante que era el de los temazcalis, el simbolismo, todo esto, pero un caso específico que es incluso antes de otro también mucho más conocido, ¿no? En la historia de la diversidad sexual, que era en la zona otomí, mencionabas, y ahorita tras bambalinas preguntaba yo a Alonso si la zona otomí también pertenecía un poco a la parte de Michoacán, porque es la información que yo había encontrado. Así es. Digamos, las fronteras que ahora conocemos, estatales, municipales, todas las fronteras que vemos son inventos del hombre blanco del siglo XIX. Del siglo XVIII, XIX y XX, pero que no corresponden a la presencia cultural de los pueblos, ¿no? Entonces, en ese sentido, los otomíes tenían presencia en Michoacán, tenían presencia, en lo que ahora reconocemos como Michoacán, en lo que ahora reconocemos como el Estado de México, y de repente estos pueblos podían tener sus propias colonias en otras ciudades, porque eso sucedía, y eso sucedió durante siglos antes de que ahora, por ejemplo, en esta ciudad se reconociera la pluralidad étnica. Claro, claro. Y se aceptara que tenemos zapotecas, mixtecas, muxes, otomíes y también no olvidemos a la población afromexicana, que hoy día está cobrando mucha fuerza, ¿no? También. Ellos están cobrando fuerza desde los 70s, ¿no? Prácticamente desde que se inventó esta noción de la tercera raíz, para de alguna manera visibilizar también que no nada más fue una situación de mezcla entre hispanos e indígenas, sino también de africanos a los que trajeron esclavizados y que no les preguntaron, ¿quieres venir a conocer el nuevo mundo? Pues no. No, ellos los trajeron por temas de trabajo, ¿no? Y en el grado en que se vayan mezclando con otros, con otras sangres, por así decirlo, se va a generar un sistema de castas, ¿no? Que también es importante mencionarlo, porque digamos que el poderío hispano también tiene que ver con una pureza de sangre y también con una pureza de nacimiento. Si bien había españoles peninsulares y españoles americanos, que eran los criollos, que son los criollos, pues lo que estaba entre uno y otro eran una infinidad de colores, que bueno, pues ahí tenemos mulatos, salta para atrás, lobos y demás personajes que pues estaban como en un... categorizados. Y fetichizados también. Sí, claro. Hay siempre discursos relacionados a los negros de una sangre muy ardiente, ¿no? Falos descomunales, siempre han tenido esta fama. O mujeres muy voluptuosas. Claro. Digo, entonces, bueno, estamos ya en un momento en que la Nueva España nace, en el que la evangelización es un hecho,
Y bueno, pues tenemos por ahí a un par de indígenas otomís que se encuentran en un temazcal y que pues uno le echa el ojo al otro y le promete una manta, un pantalón a cambio de ciertos favores sexuales. Ok, el tema del trueque, el trueque en esta parte del comercio sexual también. Entonces, bueno, pues tenemos este caso que de repente nunca falta quien vaya con el chisme, ¿no? Sí. Y entonces es muy curioso porque los temazcales no eran bien vistos porque, bueno, tenía esta reminiscencia de las culturas prehispánicas, de la adoración a ídolos, se encontraban ídolos cerca siempre de los temazcales, entonces por ahí... Están dedicados casi siempre. Por ahí se fundía pues los actos sexuales no procreativos, que era lo que señalaba la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana. Y lo que sí, y bueno, eso junto con la idolatría era como un pandemonium para ellos. Entonces, alguien va con el chisme, empiezan las pesquisas, se dan cuenta de que a ese temazcal va casi todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues indígenas otomíes, criollos, mestizos, indígenas, mulatos, negros, de distintas procedencias, desde bachilleres y niveles jerárquicos, soldados y demás, hasta estos dos hombres que fueron el círculo de un huracán. Entonces, pues la iglesia ya no supo qué hacer y lo que decidió fue retirarles la protección a los indígenas y empezarlos a juzgar como si fueran ya en su totalidad evangelizados y súbditos de su majestad, ¿no? Y entonces, bueno, eso implicaba que iban a perecer en las brasas. No obstante, había 3 quemaderos en la Ciudad de México. Ajá. Que era el de San Lázaro, donde está ahora la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación, era el otro, ajá, por ahí más o menos. El Mercado del Volador. Y el otro hacia la Alameda Central. Pero a ellos particularmente parece ser que los van y los queman hasta San Lázaro. Y por una razón particular, que es fuera de la ciudad. Así es, que sus cenizas no contaminaran pues el aire, el ambiente, pues lo que ahora sucede con muchos personajes históricos no gratos que queman evitar terremotos incluso, ¿sí? Que queman sus cuerpos y los arrojan al mar, a lugares donde no puedan servir como para crear una congregación alrededor de estos restos, ¿no? Pero estos mecanismos de violencia extrema siguen estando vigentes. Es decir, tampoco perdamos eso de vista, ¿no? Es decir, hoy día el tema del despedazamiento de cuerpos de personas de la diversidad sexual sigue existiendo en este tema de extrema violencia hacia aquello que no nos gusta o hacia aquello que rechaza la sociedad, ¿no? Así es. También, hoy en día podemos ver, hace poquito Irán ahorcó de nuevo personas homosexuales. En Irán, te refieres al país, discúlpame. En Irán. Pensando en un caso hace no muchos años de tema de que se ligaba a chavitos en los antros y los iba y los mataba, pero bueno. No, ese es otro. Que sigue, supongo, en la cárcel, donde yo me había quedado. Sí, y el cómplice sigue prófugo, pero vaya. En este caso, el Estado ejercía su
prerrogativa, que era pues impartir justicia, ¿no? Y como había ya comentado, esto era un delito de lesa majestad, pues los cuerpos pues, ya estaban muy infestados del pecado nefando, era imposible salvarles el cuerpo, y por tanto pues había que purificar el alma, que era lo que les interesaba en la iglesia, ¿no? El cuerpo no es una cáscara y habría que liberar al alma y habría que purificarla, y entonces ellos en su infinita bondad pues decían, hay que purificarlo con el fuego, ¿no? A través del fuego. A través del fuego. Cuando la Inquisición quería verse linda, el garrote vil, que era prácticamente ahorcarlos poco antes de prender la llama, para que no sufrieran. Que sí era un trato más digno hasta cierto punto. Sí, hoy en día diríamos, pues sí, de ser quemado vivo a no enterarme que me están haciendo al pastor. Pero también hubo prácticas en la Inquisición donde, a pesar de estar muerto, quemaban una efigie. Bueno, eso sucedía. Es que los juicios de la Inquisición podían durar años. Te podías morir antes de que te dictaran sentencia, ¿no? Porque aparte, bueno, no nada más pagabas, y ese es otro comercial bien importante que no hay que perder de vista. Ahorita vamos a hablar del tema del libro, pero por favor, vayan a inscríbanse al siguiente Jotitour, que va a ser el día 19 de noviembre, si no mal recuerdo la fecha. Así es. Por favor, inscríbanse, súper interesante, van a aprender cosas muy interesantes del tema de la diversidad sexual a través de los siglos, ¿no? Prácticamente, y así lo anuncias, 500 años de historia en prácticamente, ¿qué son? Como unas 40 cuadras aproximadamente. Aproximadamente. Desde República de Argentina hasta el Metro Hidalgo, las puertas del Metro Hidalgo, o lo que antes era la antigua puerta de la Ciudad de México. Entonces, pues, bueno, la Inquisición se jactaba de ser humana, muy humana. Y bueno, en aquel entonces el Estado no tenía o no veía que era su obligación mantener a los reos, darles de comer, darles una vida más o menos digna. Y bueno, pues los encerraban en las cárceles. Una de las más famosas fue la Acordada. Y lo que hacían, bueno, antes de que esto fuera secularizado, se les encerraba por ejemplo, en el Palacio de la Inquisición. Que eran como los separos que hoy día conocemos de las delegaciones. Pues como los separos, pero no eran, digamos, muy habitables, que digamos. Sí, ya me imagino, han de haber sido como San Juan de Ulúa. Y pues, por ejemplo, uno pagaba de su propio erario, si uno tenía dinero, pues podía vivir un poquito mejor, porque de su propio dinero salía para estar en estas cárceles, ¿no? Entonces, dependiendo del sapo era la pedrada, claro, y dependiendo del sapo era como podías vivir holgadamente o no vivir, porque pues no tenías ni para... Como hoy día, igual, sí. Las cárceles siguen igual. Nos quedamos en que la iglesia, bueno, pues, o la Santa Inquisición, pues cuando te habías muerto y ya había dictado sentencia y la sentencia no era favorable, pues hacían, ahora sí como en la quema de Judas, hacían una efigie, le ponían tu nombre y te quemaban, ¿no? Te quemaban en efigie para que, claro, de alguna manera... Escarmiento, incluso público.
Sí, porque, digo, no había Netflix, no había Grindr, no había Tinder, no había manera en que la gente se enterara. Se enterara, y tampoco había la manera, era un espectáculo didáctico. Sí, claro, era muy importante el tema. Era didáctico porque era, no hagas eso porque vas a acabar así. Sí. Entonces, evidentemente, ya con la idea de que a los indígenas les quitan esta prebenda que era no ser enjuiciados, pues estos chicos escapan, ¿no? Escapan. Y evidentemente al escapar, pues escapan de una muerte segura. Se pierden en la inmensidad del país, no se sabe ya nada de ellos, no se sabe cuándo mueren, no se sabe de qué mueren, no se sabe de qué vivieron después, porque evidentemente supieron de alguna manera escapar de las garras de la Inquisición. Entonces, cosa no tan fácil. Pero ellos estaban ya acostumbrados a no vivir, digo, es más fácil que a ti y a mí nos agarren, porque estamos acostumbrados a un teléfono celular, claro, a una computadora, a cierta comodidad, que ellos, que claro, pues podían dormir a la intemperie, podían comer en un valle desierto, a la mitad del camino, que no hay nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ellos lograron escapar. No todos tuvieron esa misma suerte, ¿no? Después de eso, bueno, pues como que fue una lección aprendida para muchos, pero aún así se llegó y se siguió dando el pecado nefando. Lo que vamos viendo es que la Nueva España también va creciendo, va llegando, por ejemplo, muy al norte, casi colindando con lo que ahora conocemos como Alaska, de repente, pues toda California, por allá y se llega hasta lo que es Miami, lo que ahora conocemos como Miami. No, a todos les fue bastante bien, ¿no? Nuño Álvar de Vaca vivió lo que era ser esclavizado, ver que algunos de sus compañeros eran, pues, eran sabrosamente sazonados, en un caldero, seguramente, y bueno, pues él tuvo que sobrevivir a todo ello y descubrió otro tipo de civilizaciones donde existían los dos espíritus, donde existían una aceptación de las personas que no eran digamos, heterosexuales, que podían tener relaciones con uno y con otro, o que no tenían un género impuesto, ¿no? Claro. Y que determinado a través de la misma sociedad, como hoy día es, ¿no? De género de asignación. No estaban occidentalizados, para empezar. Claro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues ahí los chamanes tenían esta condición de los dos espíritus, imponían el nombre a los niños al nacer, ayudaban en el parto, o sea, tenían ciertas prerrogativas dentro de estas sociedades. Entonces, pues para ellos y luego para los exploradores franceses y los ingleses, todo esto fue escandaloso. Sí, escandaloso.